Muy buenos días, público. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor Rodríguez por la invitación a este evento de charlas educativas. En la educación está la base de la prevención de enfermedades que pueden dejar secuelas irreversibles. La diabetes es una enfermedad que se asocia a muchas complicaciones y hoy vamos a conversar y vamos a aprender sobre lo que es la enfermedad vascular periférica. La enfermedad vascular periférica es aquella lesión dentro de la arteria que se encuentra en extremidades lejos del corazón. Como podemos observar en nuestra imagen, nuestra arteria lentamente va ocluyéndose con placas de ateroma, que muchas veces, sobre todo en la diabetes, están compuestas de gran cantidad de lípidos o, como les dicen normalmente nuestros pacientes, la acumulación de grasa dentro de las arterias. Consiste en una obstrucción en los vasos sanguíneos alejados del corazón, como vemos aquí, uno en estado normal y otro que ya comienza a ocluirse, lo que disminuye el riego sanguíneo y pone en riesgo la viabilidad o la vitalidad de la extremidad. La arteriosclerosis de los miembros por lo general ocurre en las piernas o miembros inferiores y la consecuencia principal es la isquemia o muerte de la extremidad. Cuando tengo una enfermedad leve, la mayoría de las veces no tengo síntomas. Simple y sencillamente, el único cambio que nota el paciente es que ya no puede caminar tantas distancias como las que estaba acostumbrado. Cuando la enfermedad progresa y se hace grave, hay incluso dolor cuando el paciente está dormido o en reposo. Vemos la atrofia de la piel, vemos cómo se caen los vellos de las extremidades y comienzan a aparecer úlceras, lesiones y por último gangrena. Aquí tenemos el ejemplo de una úlcera arterial y vamos a hacer un stop para describirla. Una úlcera arterial es una lesión redonda, por lo general seca y sumamente dolorosa, que puede asociarse a lesiones imperceptibles o a lesiones mínimas, como pueden ser la picada de un insecto, el rascado, una mala pisada, una pequeña hincada con algo. Automáticamente el paciente comienza a ver que la lesión comienza a aumentar y el dolor es progresivo. Cuando esto comienza y se genera la gangrena, podemos observar una extremidad oscura, negra totalmente. Esto de aquí ya es irreversible y nos habla de la muerte de este tejido. Y es allí donde hay que ser muy cautos en el especialista al que se acude. Yo tengo muchos pacientes que llegan en esta situación y piensan que la primera opción es amputar. No, la primera opción es estudiar bien al paciente para determinar a qué nivel está la oclusión arterial, poder resolverla y después que yo haya garantizado la revascularización, poder realizar cualquier otro procedimiento quirúrgico de amputación. Un paciente que presente una lesión así debe estar consciente de que el dedo, según esta foto, está totalmente perdido, que es irreversible la muerte de esa parte de su pie, pero que el objetivo es salvar el resto de la extremidad para que pueda tener una buena calidad de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo desarrolle una enfermedad arterial periférica? Básicamente, como nosotros estamos hablando, la diabetes. Una persona que tenga más de 118 aumenta 50 veces el riesgo de desarrollar placas de ateroma u oclusión arterial. En los últimos estudios se sabe que incluso cuando el diabético llega a controlar la glicemia y ya está en niveles de 100, el daño que hizo su glicemia elevada antes de iniciar tratamiento ya dejó instalada una lesión dentro de la arteria, un proceso inflamatorio que lleva al engrosamiento y después al estrechamiento de este vaso arterial. Otro de los factores de riesgo es ser fumador, la edad adulta, tener problemas de lípidos o de metabolismo de lípidos en mi sangre, estar obeso, ser hipertenso,
ser un afrodescendiente y tener una sustancia en sangre elevada que es la homocisteína, es decir, tener una enfermedad que se llama hiperhomocistinemia. Y aquí hagamos un alto. Nosotros tenemos muchos diabéticos en los que coexisten varios factores de riesgo. Tenemos diabéticos fumadores, tenemos diabéticos hipertensos, tenemos diabéticos afrodescendientes, tenemos diabéticos que tienen edad avanzada, tenemos diabéticos obesos. Es decir, que al confluir tanto factor de riesgo, mis posibilidades de ocluir arterias son muy altas. Lo que hace el especialista es básicamente, primero, el examen físico. Nosotros palpamos los pulsos en las extremidades y nos damos cuenta de si está débil, si está fuerte, si está ausente. Escuchamos con el estetoscopio a ver si es posible escuchar un soplo o un sonido sibilante que nos hable de una lesión arterial avanzada. Observamos las heridas, cómo es el proceso de cicatrización de este paciente. Si es lento, entonces nos habla de que hay una restricción de circulación y tomamos la presión. Por lo general, nosotros hacemos un examen que se llama índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es aquel en el que yo mido la presión arterial de los dos brazos y la presión arterial del miembro afecto o el que estoy estudiando. Comparamos la presión, hacemos un cálculo matemático y dependiendo del resultado, nosotros podemos saber qué tan severa es esta ateroesclerosis o este proceso oclusivo crónico en nuestro paciente, ¿no? Es un examen para el cual el paciente no necesita estar en ayunas, solo necesitamos de un tensiómetro y de un Doppler ciego. Es un examen no invasivo, no tenemos que extraer muestras de sangre ni nada por el estilo, y es muy rápido y muy eficaz. Todo esto nos da la pauta para solicitar exámenes de imágenes. A la cabeza y nuestro gol estándar es la ecografía Doppler. El médico ecografista o el médico imagenólogo es quien realiza el estudio y el médico cirujano vascular es aquel el que lo interpreta o lo recibe, ¿no? Muchos cirujanos vasculares también pueden realizar este estudio en sus consultorios. Como podemos observar aquí, el ecodoppler lo que nos permite es ver el interior de la arteria, determinar qué tal está la onda y con eso nosotros ya tenemos signos o evidencias de la condición de la arteria a la que nos enfrentamos. El siguiente paso es hacer un estudio denominado angiografía, el mismo que puede ser hecho de manera ambulatoria en un tomógrafo, en una consulta externa, en una clínica, en un hospital, o puede ser realizado en quirófano con la posibilidad de que sea al mismo tiempo realizado el tratamiento. Es decir, si un paciente me llega al consultorio, yo lo examino y veo que hay una enfermedad oclusiva crónica no complicada, puedo solicitar una angiografía o una angiotomografía diagnóstica, lo cual puede ser de manera programada. Pero si la condición del paciente es crítica, si tiene una úlcera, si ya tiene signos de isquemia, es decir, su pie está oscuro, está morado, está frío, está con mucho dolor, la otra posibilidad es hacer el mismo estudio pero directamente en el quirófano, lo cual me va a permitir identificar, como observamos aquí, el tramo de la arteria que está ocluido. Una vez que se hace esto en quirófano y descubrimos o encontramos el sitio de la lesión, lo que se hace es introducir dispositivos dentro de la arteria que nos van a permitir recuperar la luz, es decir, llevarla a un estado de normalidad lo más posible que se pueda. Nuestras arterias tienen muchas opciones de tratamiento. Puede ser un tratamiento clínico solo con medicación y control. Puede ser un tratamiento quirúrgico endovascular como el que estamos viendo en esta diapositiva, o puede ser un tratamiento quirúrgico con bypass, que consiste en la realización de una cirugía abierta de mucha más complejidad. Como vemos aquí, las lesiones isquémicas distales siempre deben tener un diagnóstico oportuno antes de amputar.
Y volvemos a tomar como ejemplo la foto del paciente anterior. A este nivel, para poder rescatar la extremidad, nosotros tenemos que llegar a las manos indicadas, al especialista indicado, para poder tener el diagnóstico oportuno. Lamentablemente muchos pacientes me llegan así, como esta segunda foto, en la que, como ustedes pueden apreciar, ya han realizado la amputación sistemática de 4 dedos y el primer dedo o el quinto dedo que falta por amputar está necrótico y sin ninguna posibilidad. Todo el tejido o todo el pie está disminuido en tamaño por la gran pérdida de masa muscular, de panículo adiposo, todo esto secundario a la oclusión o a la enfermedad arterial oclusiva crónica. Esto es lo que debemos evitar. No todo lo que se ve como gangrena seca debe ser amputado. Todo lo que se observa así en un diabético debe ser oportunamente investigado y diagnosticado. El tratamiento de una enfermedad arterial periférica leve debe ser encaminado primero a modificar los factores de riesgo. Si soy diabético, debo tener mi glicemia en 90, máximo 100. Y en esto yo sí soy muy estricta con mis pacientes. A veces me dicen, pero doctora, hay laboratorios que me permiten tener hasta 115, 118. Yo les digo no. ¿Por qué? Porque el 90 a mí me da una ventaja. Si usted tuvo alguna alteración en su alimentación por ave motivo y la glicemia se sube, ya no me rebasa los límites de 118 que se consideran de alto riesgo para la lesión endotelial. Debe agregarse o incrementarse el ejercicio físico y debemos ingresar ya a la toma o a la ingesta de antiagregantes plaquetarios y de microvasodilatadores como el cilostazol. El tratamiento de la enfermedad arterial periférica grave ya necesita intervenciones quirúrgicas como angioplastía, que fue la que explicamos hace un momento en las diapositivas, cirugía de revascularización o bypass, en las que podemos utilizar prótesis o la misma vena del paciente. Y por último, y la que menos quisiéramos utilizar, que son las amputaciones. La angioplastía, ¿en qué consiste? En la introducción de dispositivos que nos permiten abrir la luz o dilatar el vaso para permitir que nuevamente fluya la sangre por ese sector. El bypass es hacer una conexión nueva utilizando una prótesis, como se ve aquí en la gráfica, para llevar sangre hacia el lugar que no está recibiéndola. Cuando puedo utilizar la vena, lo hago y este bypass se denomina in situ. Es un bypass en el que se utiliza la propia vena del paciente y por lo tanto es uno de los que preferimos utilizar. Las amputaciones pueden ser sobre la rodilla, que la llamamos supracondilia, bajo la rodilla, que la llamamos infracondilia, o pueden ser de los dedos, que pueden ser llamadas transmetatarsianas de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto dedo o transmetatarsiana completa. La consulta externa del Hospital Vernaza reaperturó sus actividades frente a lo del COVID-19 el 20 de mayo del 2020. Tuvimos que renovarnos y tuvimos que implementar muchísimos otros servicios para poder llegar a todos los pacientes que se complicaron durante la cuarentena y durante la poca atención que podía existir frente a estas necesidades vasculares. Hoy por hoy contamos con una consulta externa que permite la teleconsulta para aquellos pacientes que por distancia no puedan movilizarse o por temor a salir porque son vulnerables. Nosotros podemos, a través de un número de WhatsApp que está aquí en la diapositiva, darles el servicio para orientarlos y poder ayudarlos. También contamos con la visita presencial, contamos con el área de curaciones vasculares, la misma que funciona de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, y el área de consulta vascular que funciona de 10 de la mañana a 12 del día, también de lunes a viernes. En nuestro hospital se realizan todos los exámenes que hemos mencionado, como son el ecodoppler y la angiotomografía. Todos tienen módicos costos y a su vez puede usted utilizar la ayuda de trabajo social.
También realizamos las angioplastías diagnósticas, también realizamos los bypass. El Hospital Vernaza cuenta con todos estos servicios para la comunidad y para disminuir el riesgo de amputaciones, con todas las medidas de bioseguridad para que ustedes no se sientan con temor de acudir a nuestras instalaciones. El pronóstico en general es bueno con un tratamiento adecuado, aunque la tasa de mortalidad es relativamente alta en general. ¿Por qué? Porque así como existe enfermedad en mis extremidades o en las arterias de mis extremidades, también coexiste una enfermedad en mis arterias coronarias o del corazón y en mis arterias cerebrales, ¿no? Lo cual me hace un paciente con mayor riesgo. Pero todo esto puede controlarse si estamos en equipo trabajando. Esto es un trabajo multidisciplinario, pero la posta del tratamiento y del control la llevará siempre el paciente. Y eso es lo que tiene que quedarnos claro. Un paciente que conoce de su enfermedad, un paciente al que se le explican los riesgos que puede presentar, es un paciente que se educa, un paciente que se concientiza y un paciente que puede más adelante evitar complicaciones nefastas y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo a las órdenes para servirles siempre, doctora Araceli Gómez.